Jóvenes, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Estamos en la 18ª semana de sesión de clases, pues correspondiente al quinto año de secundaria, el curso de razonamiento verbal. Muy bien, habíamos aprendido diversos temas sobre comprensión de textos, en todo caso, la redacción de textos, la coherencia, la cohesión, ¿no? Entonces, más o menos ya tienen referencia a cómo se puede redactar un texto. Habíamos quedado hoy, ¿no? Que íbamos a tener un trabajo de redacción. Y hoy pues vamos a hacer en todo caso el plan de redacción. Jóvenes, plan de redacción. Entonces el tema del día de hoy va a ser plan de redacción. Entonces hay que en todo caso oh, ver que es muy importante. ¿Para qué? Para poder ordenar ideas. Orden de ideas. No solamente esto, jóvenes, y voy a volver a recalcar, deben tomarlo como modo de aprender ejercicios, sino esto debe ser aplicado en el nivel de redacción. Entonces, no solo es pues para poder ingresar, nuevamente vuelvo a repetir, sino ustedes tienen que aprender a redactar correctamente. Entonces, los objetivos que vamos a tener aprendiendo plan de redacción es pues desarrollar la capacidad de los estudiantes. ¿Para qué? Para organizar y jerarquizar información. Ustedes deben saber qué idea es más relevante que otras y qué idea puede ir al comienzo y otras no. También optimizar el sentido lógico deductivo para la construcción de textos. El sentido lógico coherente, ordenado, ¿no? De ideas para poder analizar y sintetizar la construcción de textos y mejorar la capacidad comunicativa escrita en un nivel de redacción, para que ustedes puedan escribir ya jóvenes no correctamente. Entonces, en ese caso serviría el plan de redacción. ¿Ya? Entonces, veamos en sí qué es el plan de redacción. A ver, muy bien. Etimológicamente o etimología, jóvenes, proviene de dos términos, ¿ya? Pues deriva de planus, el cual significa, no, el deriva de planus y también de redactum. Planus y redactum, es latín. Ahora, planus va a significar idea o noción, viene de plano. Proyecto, ¿no? Significa idea, noción, proyecto. Y redactum viene de latín, ¿no? En la cual significa compilar o poner en orden. Ahí está, compilar o poner en orden. Etimológicamente, pues, jóvenes, plan de redacción significa poner en orden las ideas de un texto. Entonces, mi idea, noción, proyecto, compilar o poner en orden, redacción. Entonces, es poner en orden las ideas de cuál, de un texto. O sea, acá solamente es ordenar correctamente un texto. Entonces, para eso va a funcionar los ejercicios de plan de redacción. Entonces, ¿qué será un plan de redacción? Definamos, definición, ¿no? Es un ejercicio o es un tipo de ejercicio, jóvenes, que miden, ¿qué cosa? La coherencia textual y la organización lógica. ¿De qué? Coherencia textual y organización lógica de qué? De las ideas. Es decir, jóvenes, es un ejercicio que consiste en ordenar un conjunto de enunciados relativos a un tema con el objetivo de obtener un texto coherente acorde al pensamiento original del autor. O sea, es ordenar, jerarquizar, darle coherencia a un texto, ¿no? Ordenar correctamente, siguiendo pues la idea del autor o que el autor quiere transmitir. Entonces, eso es simple, ordenar, jóvenes. Organización lógica, coherencia textual, entonces, ¿no? Acorde al pensamiento de cuál? De un autor, original del autor. Entonces, de eso nada más consiste, jóvenes, el plan de redacción. Ordenar correctamente. Entonces, tenemos que saber eso. Además de eso, jóvenes, tenemos que saber, pues, la estructura, ¿no? Textual. La estructura. Todo ejercicio, jóvenes, de plan de redacción consta de tres elementos básicos: el título, los enunciados y las alternativas múltiples. Entonces tenemos el título,
el enunciado o los enunciados y alternativas múltiples. Entonces, para ello debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. Por ejemplo, los mamíferos. Esta de aquí, jóvenes, va a ser el título temático, el tema que va a consistir. Ahora, jóvenes, ustedes, ¿no? Deben tener en cuenta, siempre en cuenta, el tema. Ah, mira, si el tema es los mamíferos, la idea principal va a ser, en todo caso, la oración, ¿ya? Que resuma todo el texto. Ya saben ustedes. Entonces van a guiarse de eso. Jóvenes, ahí está. Ese es el título temático. Tenemos la ballena y el delfín. Uno, dos características esenciales de los mamíferos. Tres, mamíferos terrestres, los principales. 4. Los cetáceos mamíferos marinos con forma de pez. Estos de aquí se van a llamar enunciados. Estos enunciados, jóvenes, van a estar desordenados. No van a tener una organización lógica o una coherencia textual, en la cual nosotros debemos redistribuir todo eso. O, nuevamente, darle una organización lógica y coherencia textual, un orden, ¿no? De la idea que el autor nos quiere transmitir. Entonces, esos son los enunciados. Y de esos enunciados, jóvenes, van a ver las alternativas A, B, C, D y E. Esas de ahí le vamos a llamar alternativas, en la cual una de ellas, jóvenes, va a ser la respuesta correcta. Entonces, por organización, en general, ¿no? O en conclusión, jóvenes, para poder hallar la respuesta, debemos iniciar de lo general a lo específico. Por ejemplo, me hablan de los mamíferos. Entonces, si me hablan de los mamíferos, ¿no? Me van a decir las características esenciales de los mamíferos. Ahí está. Dos. ¿Te puede decirme las características esenciales de los mamíferos? Me van a decir los mamíferos terrestres, los principales. Luego me habla de los cetáceos, que son mamíferos marinos con forma de pez, como la ballena y el delfín. Entonces, lo primero sería 2, el segundo sería 3, luego sería 4 y luego 1, alternativa E. Entonces tenemos que dar ese orden, jóvenes, ese orden. Ya, porque ustedes saben pues que la mayoría de los mamíferos son terrestres, entonces por ello tenemos que jerarquizar cuál será de mayor relevancia y cuál de menos relevancia. Entonces esa, jóvenes, es pues en todo caso su estructura. También hay que tener en cuenta la estructura textual, ¿ya? Todo eso es un plan de redacción que debemos tener en cuenta. Todo plan de redacción, jóvenes, va a iniciar con una presentación o enunciado inicial. También va a seguir, ¿no?, el enunciado intermedio o más conocido como el desarrollo. Y finalmente el enunciado final o justificadores. En todo caso, inicio, desarrollo, conclusión. Jóvenes, entonces presentación o enunciado final, enunciados intermedios o desarrollo, enunciado final o justificadores. Ahora, ojo, hay que tener en cuenta eso. En la presentación de cada plan de redacción, jóvenes, hay que tomar en cuenta los siguientes criterios. Siempre, toda redacción a los inicios me van a dar antecedentes del tema. Antes, hechos que ocurrieron antes, para darme más o menos referencia o idea sobre el tema. Además, van a iniciar en todo plan de redacción con una etimología del tema, su origen, procedencia. Obviamente, todo inicio, toda presentación o todo enunciado inicial, ¿no?, va a empezar con una definición y también inicia con un origen y causa. Entonces tenemos que tomar en cuenta estos cuatro criterios. Me van a primero iniciar con antecedentes del tema, etimología del tema, definición, origen y causa. El inicio, presentación o enunciado inicial. ¿Ya? Luego, jóvenes, me va a dar los enunciados intermedios o más conocidos como desarrollo. Y tengo que tomar los tres criterios. En intermedio me van a hablar sobre las características, sobre la tipificación, tipos me van a dar, y sobre la importancia de estos. Los intermedios ayudan a aclarar, especificar
o entender o dar a entender mejor los enunciados iniciales. Y el enunciado final hay que tomar, ¿no? O justificadores, vamos a tener en cuenta los ejemplos, sugerencias o recomendaciones, soluciones y reflexiones finales. Entonces hay que tener en cuenta estos tres criterios, jóvenes, ¿no? Para poder familiarizarnos con el plan de redacción. En el enunciado inicial, antecedentes del tema, etimología del tema, definición, origen, causa. En el enunciado intermedio o el desarrollo me van a dar características, tipificación e importancia. Más o menos en la presentación o enunciado inicial, jóvenes, va a empezar de lo general. General. En su gran mayoría te va a resumir todo. En el enunciado intermedio, de esa idea general, va a dar ejemplos, tipificaciones, importancias, o sea, en todo caso te va a especificar. Y en el enunciado final te va a sugerir, va a dar ejemplos o algunas recomendaciones, conclusiones, soluciones o reflexiones finales. Entonces hay que tener en cuenta, jóvenes, esa estructura final. O sea, los párrafos, las unidades y finalmente los capítulos de un texto mayor también se organizan de ese modo. ¿Jóvenes? Entonces, esa es una organización de estructura textual en su gran mayoría. Y hay que tener en cuenta, tenemos que tener en cuenta esto. Criterios de ordenamiento. Para ordenar las ideas se utilizan en forma combinada los siguientes criterios de orden. Por ejemplo, vamos a tener de lo general a lo particular, procedimental, secuencia discursiva, causa-efecto, temporal o cronológico. Vayamos rápidamente de lo general a lo particular. Esta establece que el orden del texto debe empezar por la idea más general y concluir con la información más específica. Entonces, todo texto no va a ir de lo general a lo específico. Entonces, acá debemos ver que va a haber una idea que va a resumir todo el texto. Y luego, en las demás, en las ideas secundarias, se va o va a estar vinculado siempre con la idea principal. Entonces, la idea secundaria nacen gracias a la idea principal. ¿Para qué? Para poder especificar, para poder dar ejemplos, para poder dar más características de lo inicial o de la idea principal. Entonces, jóvenes, por ejemplo, tenemos la narrativa de Valdelomar. Dice, 1. En sus primeros poemas puede notarse su relación con el modernismo. 2. Su cuentística es manifestación de la poética postmodernista, que cuestiona la estética de Rubén Darío. 3. Valdelomar, a quien nació en Ica, es uno de los más escritores peruanos, o de los mejores escritores peruanos, ¿no? Ahí sería, de los más grandes escritores peruanos. 4. Dice, ¿no? Sin embargo, en momentos grandes crisis sociales emerge su revolución, espíritu revolucionario. No, a ver, acá hay un error, jóvenes. Otro de los relatos más notables es el vuelo de los cóndores. Ahí está, el vuelo de los cóndores. Y en todo caso, 4, el caballero Carmelo es uno de los grandes relatos. Entonces, acá debemos tomar en cuenta de lo general a lo particular. Acá, jóvenes, hay un error. Por favor, error de tipeo, no me había dado cuenta. Ahí debe ser otro de sus relatos más notables, es el vuelo de los cóndores. Entonces, ¿cómo debe iniciar? Como se observa en las oraciones, jóvenes, el texto trata sobre la trayectoria y creación literaria. Por ello, se debe ordenar de lo general a lo particular. Entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta? Sería, primero, Valdelomar, quien nació en Ica, es uno de los más grandes escritores peruanos. Luego sería, en sus primeros poemas, puede notarse su relación con el modernismo. Luego, su cuentística es manifestación de la poética postmodernista que cuestiona la estética de Rubén Darío. Después, El Caballero Carmelo es uno de sus relatos. Y luego, 4. Otro de sus relatos más notables es El vuelo de los cóndores. Entonces estoy yendo de lo más general a lo más
específico. Ahí está, porque sí es uno de los más grandes escritores peruanos y terminó, ¿no?, con las obras pues que él ha compuesto. Alternativa E. Luego lo vamos a aclarar esto. Ya, jóvenes, ahí está, alternativa E. Otro, en todo caso, criterio que debemos tomar, ya, es pues procedimental, criterio de ordenamiento. Se debe ordenar respetando algunas pautas, pasos, procesos relacionados al aspecto técnico y biológico. Vamos a, ¿no?, tener en cuenta las pausas o las pautas y los pasos, procesos, dice, en un aspecto técnico o biológico. Ejemplo, tenemos el título sufragio. Dice: 1. Recoger la célula de votación. 2. Identificar y marcar el símbolo de preferencia. 3. Depositar la cédula en el ánfora. 4. Desplazarse hasta la cámara secreta. 5. Cerrar la cédula del sufragio. Aquí, jóvenes, me presenta, ¿no?, un procedimiento secuencial de cómo tenemos que sufragar en una votación. Entonces hay que respetar un proceso técnico, ¿no? O tenemos que respetar un proceso técnico para poder sufragar. Entonces tenemos las alternativas A, B, C, D y E. En todo caso, jóvenes, acá la alternativa correcta sería la D. ¿Por qué? Porque primero tenemos que recoger la cédula de votación, disculpe. Luego desplazarse hasta la cámara secreta. Después identificar y marcar el símbolo de preferencia. Luego cerrar la cédula de sufragio. Y por último, depositar la cédula en el ánfora. Entonces acá la alternativa correcta sería la D, llegando a procesos o aspectos técnicos o pasos técnicos biológicos. Luego vamos a tener, jóvenes, la secuencia discursiva. Se ordena teniendo en cuenta la secuencia de hechos con predominio de algunos nexos o enlaces al inicio de las oraciones, como los referentes textuales y conectores gramaticales. Acá, jóvenes, ya se deben tener en cuenta que los nexos o conectores gramaticales también dan un sentido coherente al texto. Entonces, acá deben tener en cuenta los conectores gramaticales y los referentes textuales. Ahí está. Entonces, serían conectores gramaticales, referentes textuales. Ya no como el procedimental, que vas a seguir un proceso técnico-biológico, y tampoco ya va a ser en todo caso, ¿no?, como lo general a lo particular. Entonces, a ver, un ejemplo. Tengo los intelectuales. 1. Es por ello que toda revolución no nace de las masas, sino del intelectual, quien influye en aquellos. Es por ello. Entonces, como que ya, acá tengo un conector, es por ello. El mayor inconveniente de aquellos es figurarse que solo ellos poseen la razón. 3. Los intelectuales son pensadores a los que se les consigna trabajos que requieren, de modo especial, el empleo de la inteligencia. 4. Sin embargo, en momentos de grandes crisis sociales emerge su espíritu revolucionario. Acá tengo que buscar coherencia, ¿no?, relacionando los conectores gramaticales y referentes textuales. Entonces, jóvenes, acá tenemos la alternativa. Les dejo, ¿cuál sería la alternativa correcta? Pues la alternativa correcta sería la C. ¿Por qué? Miren, los intelectuales son pensadores a los que se les consigna trabajos que requieren, de modo especial, el empleo de la inteligencia. Sin embargo, estamos contradiciendo. En momentos de grandes crisis sociales emerge su espíritu revolucionario. Es por ello que toda revolución no nace de las masas, sino del intelectual, quien influye en aquellos. Y por último, ¿no?, tenemos la 2. El mayor inconveniente de aquellos es figurarse que solo ellos poseen la razón. Ahí está, jóvenes. Alternativa C. Nos estamos dejando guiar por los conectores lógicos o los referentes textuales. También vamos a tener el de causa-efecto. Se debe empezar citando la causa o el conjunto de fenómenos desencadenantes, para luego culminar en el efecto o consecuencia que produce ese problema o fenómeno.
Entonces acá vamos a guiar, ¿no? De alguna causa y un efecto, como lo dice su nombre. Fenómenos desencadenantes. Acá subrayamos fenómenos desencadenantes. Ejemplo, tenemos la Ilíada. Zeus, para calmar la ira de Hera, propone que Paris provoque la ira de los aqueos al raptar a Helena, bella esposa del rey aqueo Menelao. 2. Hera, furiosa con Paris, pide a Zeus, su esposo y rey de los dioses, que castigue al troyano y a la ciudad de Troya. 3. Los reyes aqueos acuden al llamado de Menelao y de su hermano, el rey Agamenón, y marcha con su ejército a destruir Troya. Menelao, 4, furioso porque Paris le robó a su esposa, convoca a todos los reyes aqueos para que le ayuden a vengarse. París, bello príncipe troyano, provoca la ira de la diosa Hera al no darse la manzana destinada a la diosa más bella. Tenemos las alternativas A, B, C, D y E. Acá, jóvenes, tenemos que ordenar las secuencias o acontecimientos buscando una solución. Entonces la alternativa correcta acá vendría a ser la B. ¿Por qué? Porque primero vamos a ver las causas y luego vamos a ver las consecuencias, las soluciones. Entonces, empecemos. París, bello príncipe troyano, provoca la ira de la diosa Hera al no darle la manzana destinada a la diosa más bella. Ahí es el inicio de todo. Hera, furiosa con París, pide a Zeus, su esposo y rey de los dioses, que castigue al troyano y a la ciudad de Troya. Ahí está. Luego, Zeus, para calmar la ira de Hera, propone que Paris provoque la ira de los aqueos al raptar a Helena, bella esposa del rey aqueo Menelao. Luego, Menelao, furioso porque Paris le robó a su esposa, convoca a todos los reyes aqueos para que le ayuden a vengarse. Y por último, los reyes aqueos acuden al llamado de Menelao y de su hermano, el rey Agamenón, y marcha con su ejército a destruir Troya. Vieron que sí tienen, ¿no?, una causa y consecuencia. La causa sería que provocaron la ira de Hera. Ahí está el Paris. Y luego, pues, Hera se va a vengar proponiendo una guerra, ¿no?, entre los aqueos y los troyanos. Entonces, ahí está. Al final, ya saben la conclusión de la historia. Ganan los aqueos, ¿no? Y luego sigue, pues, la Odisea, ¿ya? Ahí está. De Ulises, ¿no? Entonces, también tenemos el temporal y cronológico, jóvenes. Por último. Entonces, en lo temporal y lo cronológico, el texto se debe ordenar según la secuencia natural de los acontecimientos en la línea del tiempo, generalmente del pasado al presente. Entonces, acá tenemos que basarnos en la línea temporal. Por ejemplo, el tiempo, ¿no? Tenemos que basarnos en el tiempo. La escritura con punzón en pergaminos, época romana a imperial. 2. Escritura con los tipos de imprenta inventada por Gutenberg. Esto debe ser después, ya no son con punzón. La escritura con procesadores de textos de diversas marcas. Procesadores de textos se refiere al laptop. Entonces es más actual. Escritura en papiro del antiguo Egipto. Eso pues vendría a ser más antiguo todavía. Escritura con pluma y tinta de papel. Es más antes que el papiro, obviamente, y que el pergamino. Siglo XIII. Entonces miren cómo está el tiempo. Entonces la alternativa correcta, ¿cuál sería? Tenemos A, B, C, D y E. Esta alternativa correcta acá sería la A. La escritura en papiro del antiguo Egipto. Es lo primero, es lo más antiguo. Luego vendría la escritura con punzón en pergamino, época romana a imperial. Después, escritura con pluma y tinta de papel del siglo XIII. Luego sería la escritura con tipos de la imprenta inventada por Gutenberg, la imprenta. Y finalmente la escritura con procesadores de textos de diversas marcas en la actualidad. Miran cómo nos estamos basando del pasado al presente. Entonces, jóvenes, así nada más sería pues el plan de redacción. Ya estaremos realizando algunos ejercicios en la plataforma Zoom. Que tengan un buen día y nos vemos más tarde.